Muy buenas tardes a todos. En unos minutos vamos a comenzar con nuestro evento principal del ciclo de conferencias internacional NextMai por la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida al ciclo de conferencias internacional NextMai desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la Red Alumni y seré anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar los programas académicos que tiene nuestra universidad en línea. Presenta 4 doctorados. Así tenemos doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos. También cuenta con 3 maestrías. Maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa, todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y con el reconocimiento de validez oficial de estudios. También comentar que la red Alumni, encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad WIX, presenta 6 portfolios de programas. Así tenemos a Nexus Science, promoviendo la cultura científica, con futuro, conferencias para la comunidad WIX,
Innolab, capacitaciones de competencias académicas, Sinapsis, conferencias de desarrollo personal y profesional, Quizmaster, el juego del conocimiento, y nuestro evento principal del día de hoy, NextMind, el ciclo de conferencias internacional. Antes de darle paso a nuestro conferencista del día de hoy, quisiera comentar al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas, así que si tienen alguna duda o consulta, pueden realizarlo por medio del chat privado, que al finalizar la ponencia, nuestro panelista las va a contestar. Muy bien, ahora veremos un poco de la carrera profesional de nuestro panelista del día de hoy, del doctor Iván Efraín Pazmiño Cruzati. Iván Pazmiño Cruzati, doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Desarrollo Educativo y máster universitario en edición. Posee también un diplomado internacional superior en liderazgo educativo y es especialista superior en educación y TICS. Actualmente cursa un segundo doctorado en educación e innovación educativa. Se desempeña como docente investigador en la Universidad Nacional de Educación. Ha ejercido funciones como rector, vicerrector y profesor en instituciones de nivel medio y superior, y ha sido docente de pregrado y posgrado en diversas universidades ecuatorianas. Cuenta con amplia experiencia como asesor pedagógico curricular y en investigación educativa, así como consultor de proyectos educativos para organismos internacionales. Es autor de las obras Metodología de la investigación científica, Tiempos de investigar, Liderazgo, más que una estrategia gerencial, entre otras. Muy bien, ahora daremos paso a nuestro panelista del día de hoy, al doctor Iván Efraín Pazmiño Cruzati, con su tema Modelo Integrativo de Enseñanza y Aprendizaje de Escritura Académica. Adelante, doctor Iván, toda suya la pantalla. Muchas gracias, Jimena. Buenas tardes a todos los asistentes. En la tarde de hoy voy a compartir con ustedes el proceso y los principales resultados de este estudio de investigación denominado Modelo Integrativo de Enseñanza y Aprendizaje para el mejoramiento de las habilidades básicas de escritura académica en educación superior. Vamos a tener principalmente la posibilidad de mirar a partir de qué problemática surgió esta investigación, el objetivo de la misma, comprender lo que es el modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje, en adelante el MIEA, comprender también cómo se entienden y conceptúan las habilidades básicas de escritura académica en este estudio en particular, las ABEA, la fundamentación teórica que sustenta este estudio de investigación, la metodología, los principales resultados y las conclusiones del estudio. El estudio surge de la problemática de la baja calidad de la escritura académica en educación superior. Este problema, si bien es observable en la universidad, sin embargo, se acarrea en la mayoría de las veces desde la formación escolar, en educación media y en bachillerato. En un diagnóstico realizado en el 2023, que fue el punto de partida de esta investigación, a 105 estudiantes del sexto ciclo de la carrera de educación básica en la institución educativa superior objeto de estudio, se pudo identificar problemas de carácter gramatical en un 85% de los estudiantes, reflejados por el uso correcto incorrecto de la puntuación, por ejemplo, errores en la construcción de las oraciones. También se pudo mirar problemas de coherencia en un 91%, con indicadores que tienen que ver con argumentación poco clara y un flujo lógico deficiente de las ideas.
Problemas de estilo en la escritura académica en un 87%, es decir, 8,7 de cada 10 estudiantes denotaron problemas de estilo, como por ejemplo en la falta de formalidad y en el uso de lenguaje informal cuando se trata de escribir académicamente. Y también se pudo observar en este diagnóstico que 8,3 de cada 10 estudiantes denotaron falta de integración en sus escritos académicos, es decir, un enfoque no sistémico, la falta de herramientas que integren el texto como conectores, por ejemplo, y otras más que son propias de la escritura académica. Algunas de las causas principales que hemos podido identificar en el marco de este estudio, porque evidentemente hay muchas más causas, pero en este estudio hemos podido ver, por ejemplo, la falta de formación de los estudiantes en lo que es escritura académica, es decir, una educación académica previa insuficiente en lo que es escritura. También tiempos limitados dedicados a la práctica de la escritura académica pueden incluirse como causa del problema y el uso de pedagogías tradicionales para la enseñanza de la escritura académica. Hace falta estrategias de enseñanza que integren metodologías innovadoras y emergentes. Hemos podido observar que en la práctica de la docencia universitaria se aplican metodologías activas, sí, si bien es cierto, sí se las aplica, pero también hemos visto que esas metodologías están un poco dispersas. No hay una plataforma pedagógica o no había una plataforma pedagógica antes del MIEA que permita integrar esas metodologías en beneficio de que los estudiantes puedan mejorar sus habilidades básicas de escritura académica. Y es precisamente alrededor de esta causa que nosotros hemos planteado esta propuesta de una metodología que pueda integrar elementos de carácter metodológico, métodos, técnicas, estrategias, recursos. Pero adentrémonos un poco más en la problemática. Cuando existen deficiencias en la competencia de escritura, en las habilidades escriturales, em, este problema puede denotar o puede provocar varias consecuencias a su vez. Consecuencias, por ejemplo, en la expresión de las ideas de los estudiantes. No hay cohesión en la expresión de las ideas cuando escriben. Hay dificultades en la integración, como ya se mencionó, pero también se puede observar problemas en la participación académica. Participación reducida en los debates, por ejemplo, son proclives a no manifestarse mucho oralmente. Y las contribuciones en cuanto a investigación son insuficientes, por decirlo menos. También vemos problemas en autoestima, son muy sensibles. Cuando hay deficiencias en la competencia escritural académica, los problemas de autoestima también están presentes. Indefectiblemente el estudiante llega a un momento en que se compara con sus pares y puede llegar a tener una percepción de incompetencia personal frente a las habilidades que otros de sus compañeros puedan desarrollar. Me refiero a la escritura académica. Y por supuesto, en lo que tiene que ver con los estándares académicos, pues se observa calificaciones bajas y se observa un desarrollo académico en general afectado. Esto un poco consecuencias que las deficiencias de la competencia escritural pueden generar en lo que tiene que ver con la parte académica como tal, pero también afectan, por supuesto, a la parte laboral, ya cuando el estudiante se integra al mundo laboral. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con habilidades de comunicación, eh, el profesionista denota mala gramática, expresión poco clara, en lo que es el avance profesional como tal y en el campo laboral, falta de reconocimientos, oportunidades limitadas, en lo que es productividad, las tareas que realiza son más lentas que las que otros profesionistas que sí manejan o que manejan mejor las habilidades escriturales básicas y cometen frecuentemente errores.
También hay problemas en la confianza, con baja autoestima y también, por supuesto, esquivación o evitación de tareas, ¿no? Entonces, fíjense cómo el tema de las deficiencias de la escritura no solamente repercuten en la parte académica como tal, sino que también tienen una repercusión en la vida del futuro profesional. De ahí que es importante que se pueda hacer algo para que estas habilidades puedan mejorarse sustancialmente, especialmente cuando la persona está atravesando este momento de formación superior. A partir de esta problemática, es que se pensó en que era necesario diseñar, implementar y evaluar un modelo alternativo, un modelo que integre diferentes metodologías activas de enseñanza y aprendizaje y que se oriente al desarrollo de estas habilidades básicas de escritura académica, ¿no? Y de ahí precisamente surge el objetivo que ustedes están viendo en pantalla. Entremos entonces un poquito en materia y vamos un poco explicando lo que significa, lo que es los componentes de este modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje, por sus siglas el MIEA. El MIEA fue diseñado con tres fases: una fase de autoaprendizaje, una fase de coaprendizaje y una fase de coevaluación. Son fases que están implícitas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La fase de autoaprendizaje comienza con el aprendizaje individual del estudiante, con la exploración personal de los materiales y recursos que el profesor le provee y que le permite tener un primer acercamiento a los contenidos a estudiarse. Y que también le permite prepararse para la segunda fase, que es la fase de coaprendizaje, en donde los estudiantes colaboran y aprenden juntos, compartiendo ideas y conocimientos. En el coaprendizaje, la técnica sine qua non, como ustedes ya podrán darse cuenta, son los grupos colaborativos de aprendizaje. Y finalmente una tercera fase en la que los estudiantes evalúan colectivamente los productos académicos que se desarrollaron en la segunda fase, en la fase de coaprendizaje. Entonces acá en la coevaluación, los estudiantes evalúan colectivamente su propio aprendizaje y progreso, fomentando la reflexión y la mejora continua. Esta es básicamente la estructura del MIEA, pero adentrémonos un poquito más para comprenderlo mejor en cada una de las fases. Veamos la fase de autoaprendizaje. El autoaprendizaje entonces tiene como propósito principal activar los conocimientos previos del estudiante. Por eso es que el autoaprendizaje tiene íntima relación con la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. En la fase de autoaprendizaje, el estudiante hace mucha lectura crítica a partir de los materiales que el profesor le suministra. Utiliza recursos digitales, plataformas de diferente uso, planifica y organiza su propio aprendizaje, es un trabajo individual y autónomo. Accede a materiales en la plataforma Moodle. Moodle es una plataforma que la utilizamos mucho dentro del MIA, pero sin embargo puede ser adaptado a cualquier otra plataforma, Blackboard, a cualquier otra plataforma en general. El estudiante además tiene la posibilidad en esta fase de autoaprendizaje de autoevaluarse en cuanto a cómo ha sido su propia participación en este proceso de autoaprendizaje. De hecho, cada una de las fases del MIEA tiene un componente evaluatorio. En este caso, el estudiante desarrolla su trabajo de manera individual y autónoma y al final del proceso tiene la posibilidad de autoevaluarse. Recibe acompañamiento permanente del docente. Se trata de que él aprenda a autorregularse y aprender de manera autónoma. Es decir, que la fase de autoaprendizaje tiene, además de los objetivos que mencioné al inicio, en el sentido de que pueda acercarse, de tener un primer acercamiento al conocimiento, tomando en cuenta los conocimientos previos que ya tiene también otro tipo de propósitos, ¿no? Que son más bien volitivos, axiológicos, la autorregulación, eh, el compromiso, la responsabilidad individual. Esto con la fase de autoaprendizaje. Cuando el estudiante desarrolla las actividades de autoaprendizaje, está listo para entrar a la segunda fase, que es la fase de
de coaprendizaje, perdón, en donde se configuran grupos colaborativos que discuten los textos y las tareas que el profesor les envía, esta vez ya no para que trabajen individualmente, sino para que trabajen colaborativamente. Escriben de manera colaborativa, no solamente en el aula, sino también utilizando plataformas de escritura colaborativa, por ejemplo, Google Drive, OneDrive o cualquier plataforma de escritura colaborativa en la nube. Se retroalimentan entre sí, usan plataformas en línea para depurar sus escritos académicos, como por ejemplo Grammarly, Quillbot, etcétera. Y también se evalúan la colaboración, el trabajo colaborativo. Como les decía anteriormente, cada fase tiene un momento de evaluación. Y acá también, una vez que los estudiantes han desarrollado sus productos académicos colaborativamente, tienen la posibilidad de evaluar el trabajo de sus compañeros al interior del grupo y su propia contribución al interior del grupo. Cuando ha terminado esto, el producto final es un producto académico desarrollado de manera colaborativa que tiene que ser evaluado. La estrategia de evaluación en el MIEA se observa en la tercera fase, que es la fase de coevaluación. Es una forma de evaluación. Y la coevaluación surge en el MIEA a partir de criterios que son consensuados, compartidos previamente con los estudiantes, a partir de los cuales ellos evalúan el trabajo de sus compañeros y ofrecen retroalimentación constructiva, o sea, que aprenden a evaluar también a sus compañeros al mismo tiempo que se profundizan en los contenidos programáticos de la asignatura. Finalmente, hay otro momento de evaluación también, que es un momento en donde los estudiantes reflexionan acerca de el proceso de coevaluación y ellos están en ese momento en posibilidad, en capacidad de decir si estuvieron de acuerdo con la coevaluación, qué es lo que se puede mejorar en la coevaluación, qué es lo que ellos mismos pueden hacer mejor para coevaluarse de una manera más fidedigna, más transparente, más clara, ¿no? Así que aquí también tenemos en esta fase un momento de evaluación. Además, una característica muy interesante de este proceso de coevaluación en el MIEA, es que se lleva a cabo a través de la herramienta o el recurso denominado taller de la plataforma Moodle. El recurso taller de la plataforma Moodle es un recurso programado por el profesor que consiste o que posibilita estos procesos de coevaluación de una manera mucho más objetiva, en donde el estudiante evalúa varios de los productos de sus compañeros y el programa automáticamente saca los promedios y establece la calificación que el estudiante evaluado ha obtenido. Pero además, el recurso taller de Moodle permite, siempre bajo la programación del profesor, otorgar una calificación vía inteligencia artificial no generativa a la calidad de la evaluación que hizo el estudiante a sus compañeros. En función de procesos matemáticos, Moodle, a través de su recurso taller, es capaz de calcular en qué medida fueron fidedignas las calificaciones que los estudiantes están haciendo a sus compañeros a partir de diferentes procesos matemáticos que establece fundamentalmente el hecho de que el estudiante, si se aleja más de la media aritmética otorgada por todo el grupo, por todo el curso, pues ese valor va a ser menor. Pero si se acerca más a la media aritmética, el puntaje que le otorga la inteligencia artificial no generativa va a ser mayor. Entonces, estos elementos de la coevaluación eh, lo que buscan es que se pueda tener un proceso coevaluatorio más, digamos, más transparente, más objetivo, pero que también el estudiante tenga un mayor nivel de compromiso con el proceso mismo de calificarle a su otro compañero.
porque en la medida en que él califique con la misma criterio a un compañero, al otro y al otro, o al número de compañeros que se le haya asignado para coevaluar, en esa misma medida, en la medida en que sea justa su evaluación para todos, en esa misma medida la inteligencia artificial no generativa le asignará una mejor calificación. Por lo tanto, hay ese compromiso por hacerlo bien para obtener una mejor calificación y también un compromiso por hacer bien el trabajo para que sea bien evaluado bien coevaluado por los compañeros. Entonces, tres fases que se pueden observar ya integradas en esta diapositiva: la fase de autoaprendizaje, la fase de coaprendizaje y la fase de coevaluación. Eh, Quizá lo diferente acá es que se está añadiendo el rol del estudiante en el autoaprendizaje, que es un rol principalmente de autorregulación. En el coaprendizaje, el rol es de corresponsabilidad y de discusión permanente de las ideas. Y en la coevaluación, el rol del estudiante es de reflexión y mejora continua de su aprendizaje. Aquí ya se están integrando también los tres formularios que se diseñaron para que el estudiante, en el primer caso, se autoevalúe: el formulario FOAuto. En el segundo caso, en el caso de coaprendizaje o aprendizaje colaborativo, el formulario FOCOL, que es el formulario a través del cual el estudiante, como les decía anteriormente, evalúa su propio trabajo en el grupo y el trabajo de sus compañeros en el grupo. Y el formulario FOCOE, que es el formulario que el estudiante completa al final de todo el proceso, al final de la coevaluación, para evaluar la propia coevaluación. Un proceso de metaevaluación de la coevaluación, si se quiere. Y en la parte inferior izquierda tenemos los elementos transversales que atraviesan a todo el modelo, que es, por supuesto, el acompañamiento permanente del docente. Muchas de las actividades se desarrollan en el aula, pero otras se desarrollan a través de plataformas que están en la nube o a través de grupos de WhatsApp que se crean específicamente para que el profesor pueda ir absolviendo dudas y respondiendo preguntas e ir dando retroalimentación permanente, tanto en el trabajo que se desarrolla en el autoaprendizaje como en el trabajo que se desarrolla colaborativamente en el coaprendizaje. La coevaluación es un proceso que se desarrolla en el aula. Ese sí se desarrolla en el aula, utilizando los dispositivos de cada estudiante: computadoras, laptops, teléfonos celulares, con el acompañamiento del profesor para poder absolver cualquier duda que se pueda dar en este proceso coevaluatorio. Otro elemento transversal, por supuesto, es la ética en el uso de las herramientas digitales, especialmente de la inteligencia artificial. Es un elemento que permanentemente el profesor está recordando y subrayando durante todo el proceso por las implicaciones que ustedes ya comprenden que tiene esto. La evaluación progresiva y formativa, una evaluación de carácter continua a lo largo de las tres fases, y el uso de herramientas tecnopedagógicas, pero también el uso de inteligencia artificial, como ya mencioné algunos de las herramientas anteriormente. Además, por supuesto, están los contenidos programáticos de la asignatura en la que se aplique el MIEA. En este estudio, por ejemplo, el MIEA se aplicó a una asignatura que se denomina Taller de Escritura Académica, y esa asignatura tiene contenidos programáticos específicos, ¿no? Empezando por el estudio del libro académico, la gestión de la publicación académica y terminando con el estudio del artículo de investigación. Mientras se va absolviendo cada una de esas temáticas a lo largo de todo el semestre académico, se va integrando también las habilidades básicas de escritura académica. Eso es un poco lo que se ha hecho con este modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje en este experimento. Ustedes ya podrán intuir entonces que el MIEA no solamente se puede utilizar para desarrollar habilidades básicas de escritura académica, sino que también se puede utilizar para desarrollar cualquier otra competencia y se puede utilizar también en cualquier otra asignatura del currículum, tal como lo veremos posteriormente en los resultados. Para que el MIEA se concrete, fue necesario elaborar una serie de microplanificaciones para 6 talleres
que se llevaron a cabo a lo largo del semestre académico. Cada taller tuvo una carga horaria específica, por lo general en semanas, 2 semanas, o algunos tres, dependiendo de los objetivos que cada taller se plantee. Pero lo interesante es mirar que cada uno de estos talleres fue planificado al detalle. Hay objetivos, actividades, herramientas y productos académicos que los estudiantes deben desarrollar en la fase de autoaprendizaje, en la fase de coaprendizaje y en la fase de coevaluación. Y también están determinadas en esas planificaciones las estrategias de evaluación de los procesos para cada una de estas fases. Además, las planificaciones de estos talleres están acompañadas por un conjunto de estrategias metodológicas para el profesor, o sea, para la enseñanza, estrategias metodológicas para enseñar determinadas habilidades escriturales en la fase de autoaprendizaje, en la fase de coaprendizaje, en la fase de coevaluación. Y también estrategias metodológicas para el aprendizaje, es decir, técnicas, estrategias, recursos que el estudiante puede utilizar para aprender de mejor manera y lograr mejores aprendizajes, aprendizajes más significativos dentro de cada una de las fases. Además, la planificación de cada uno de los talleres está acompañada siempre por una bibliografía de apoyo para el estudiante y un conjunto de anexos entre los cuales cuentan las diferentes rúbricas que se utilizan para evaluar los productos académicos de las diferentes fases, especialmente de la fase de autoaprendizaje y de la fase de coaprendizaje. Esto entonces un poco para tener una visión general de lo que es el modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje, pero corresponde ahora mirar también qué pasa con la otra variable. Recuerden que este estudio está relacionando dos variables. Por un lado el MIEA y por otro lado las ABEA, que son las habilidades básicas de escritura académica. Entonces comprendamos un poquito qué son las habilidades básicas de escritura académica y siguiendo a Bailey y Strunk, este estudio y las habilidades básicas han de ser entendidas como todas esas competencias fundamentales que los estudiantes deben desarrollar para producir textos efectivos y de calidad en el ámbito académico. Entonces, son competencias básicas, ¿no? Esas competencias básicas tienen indicadores. En el caso de este estudio, 15 indicadores. Inicialmente partimos con 25 indicadores hace 3 años, pero el cuestionario de habilidades básicas de escritura académica que fue desarrollado para evaluar estas habilidades fue siendo sometido a diferentes pilotajes y a diferentes pruebas de confiabilidad y validez, y en función de eso se fueron reduciendo los indicadores hasta quedar en los 15 indicadores que hoy tenemos, y que son indicadores que se agrupan dentro de estas cuatro grandes dimensiones. La dimensión de precisión gramatical, que hace relación al uso correcto de las reglas gramaticales más básicas. La dimensión de estilo académico, que hace referencia a la escritura formal y profesional que se tiene que evidenciar dentro de los textos académicos. La dimensión de coherencia y estructura, que hace referencia a la organización lógica de las ideas, ya sea dentro de las oraciones, como también dentro de los párrafos o entre cada párrafo en un escrito académico. Y también la dimensión de claridad en la expresión que hace relación a la comunicación clara y concisa de las ideas. Entonces tenemos cuatro dimensiones dentro de las cuales se van agrupando 15 indicadores. Nosotros podemos ver acá en esta diapositiva los indicadores de precisión gramatical, que son la concordancia del número gramatical, la concordancia de género gramatical, el uso correcto de tiempos verbales, el uso correcto de modificadores, el uso correcto de la ortografía, el uso correcto de la puntuación y el uso adecuado de los pronombres. Cuando vemos los indicadores de estilo académico, reconocemos los básicos como el uso correcto de las citas de autor, el uso correcto de las referencias bibliográficas, el uso correcto de la voz pasiva y el uso correcto de la voz activa. En lo que tiene que ver con la dimensión de coherencia y estructura, tenemos dos indicadores, que es
el uso correcto de los conectores y el orden lógico de las ideas, es decir, la estructura como tal de las frases y de los párrafos académicos. Y finalmente, en la dimensión de claridad de la expresión tenemos dos indicadores, la ausencia de redundancias y la ausencia de ambigüedades. Estos indicadores responden al diagnóstico que se hizo inicialmente, al análisis de los principales errores que se cometen o que cometen los estudiantes cuando desarrollan escritos de carácter académico. Entonces ya tenemos claro las habilidades básicas, que son, como las entendemos, cuáles son las cuatro dimensiones: precisión gramatical, estilo académico, coherencia y estructura, y claridad en la expresión. Cuatro dimensiones que pretendemos mejorar a partir del trabajo en estos indicadores que los hemos revisado brevemente hasta el momento. Por un lado, entonces, el MIEA, el modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje con sus tres fases, y por otro lado las habilidades básicas de escritura académica con sus cuatro dimensiones y sus 15 indicadores. Ahora bien, antes de comentarles un poco acerca de la metodología que se utilizó en este estudio, les quiero comentar que hubo una fuerte fundamentación teórica en la realización de este trabajo. Hemos considerado cuatro grupos de teorías para fundamentar este trabajo. Por un lado, teorías de carácter pedagógico, las teorías pedagógicas, que explican cómo el modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje está basado en teorías de aprendizaje significativas y socioculturales, básicamente, pero no excluyentemente. Otro grupo de teorías también, las teorías de evaluación, que se centran en explicar cómo el modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje se centra en la evaluación formativa y en la coevaluación, sin excluir, por supuesto, la evaluación sumativa, pero se centran más en la evaluación formativa y en la coevaluación. Tenemos también otro grupo de teorías que fundamentan nuestro estudio y son las teorías cognitivas y tecnológicas, que explican cómo el modelo integra tecnologías digitales e inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso de las habilidades básicas de escritura académica. Y finalmente, el grupo de teorías sobre la escritura académica, que explican cómo las habilidades básicas de escritura académica se desarrollan a través de teorías de carácter procesuales, retóricas y socioculturales de la escritura. Entonces, como ustedes pueden ver, es un conjunto de teorías realmente las que van fundamentando este trabajo de investigación. Aquí las tenemos listadas. El aprendizaje significativo de Ausubel, como mencioné al inicio, es el que más fundamenta la parte del autoaprendizaje. El aprendizaje sociocultural de Vygotsky, que es el que mejor explica la parte del aprendizaje colaborativo. La evaluación formativa de Sattler, que explica la parte de la evaluación como eje transversal en las tres fases, el constructivismo de Piaget, porque acá el estudiante construye su conocimiento de manera autónoma, individual, pero también colectiva, el aprendizaje activo de Dewey, que es una plataforma pedagógica sobre la base de la cual, desde mi punto de vista, descansan todas las demás teorías, el conectivismo de Siemens por el uso de las redes, de las plataformas digitales, el procesamiento de la información, porque el estudiante aprende a estudiar de manera sistemática los contenidos, la inteligencia artificial aplicada a la educación y, por supuesto, las teorías de la escritura académica, fundamentalmente tres teorías: la teoría procesual, que explica que aprender a escribir académicamente es un proceso, no es un producto solamente, es un proceso más que un producto; la teoría retórica de la escritura académica, que explica que la escritura debe estar dirigida a determinado grupo objetivo, en este caso un grupo académico, y que ese grupo tiene características que deben ser tomadas en cuenta a la hora de escribir; y también la teoría sociocultural de la escritura académica de Langer, que explica que la escritura académica se aprende mejor de manera colectiva más que individualmente. Esas son entonces las teorías principales que fundamentan nuestro estudio, y con todos estos elementos que hemos revisado hoy, pues vamos a pasar a explicar la metodología. ¿Cómo se llevó a cabo este estudio de investigación? Pues se trata de un estudio que tiene un enfoque mixto, es un estudio cuasi experimental, es un experimento
donde hubieron dos grupos experimentales y un grupo de control, es decir, dos grupos de estudiantes a los que se les aplicó el MIEA, el modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje, y otro grupo que sirvió al final para comparar resultados. Se utilizaron técnicas de pretest, posttest, encuesta, grupo focal. Básicamente, los instrumentos fueron el cuestionario ABEA que mencioné anteriormente, un cuestionario que fue pilotado varias veces hasta llegar a obtener un alfa Cronbach de 0.738, lo que significa que se trata de un instrumento de confiabilidad aceptable hoy por hoy y que deberá ser, por supuesto, posteriormente objeto de mayor depuración para incrementar aún más el grado de confiabilidad. Pero tenemos ya una confiabilidad aceptable del cuestionario ABEA y otros tres cuestionarios de carácter cuantitativo que, como les mencioné antes, sirven para evaluar el proceso de implementación del MIEA como tal. El cuestionario FOAuto, para que el estudiante se autoevalúe en la fase de autoaprendizaje. El cuestionario FOCOL, para que el estudiante evalúe el aprendizaje colaborativo. Y el cuestionario FOCOE, para que el estudiante evalúe el proceso de coevaluación. Además, tenemos una guía de grupo focal y varias rúbricas de evaluación que fueron diseñadas para evaluar los productos académicos de las fases de autoaprendizaje y coaprendizaje y, por supuesto, también para la fase de coevaluación. Entonces, como ustedes ven, tenemos un conjunto de instrumentos. La mayoría de ellos fueron validados por expertos, pero además de eso, el cuestionario ABEA fue validado también, como ya mencioné, con Alpha Cronbach, obteniendo un 0.738%, lo que significa que el cuestionario ABEA hoy por hoy es ya un instrumento estandarizado que puede ser utilizado con muestras similares en contextos similares. Tomamos en cuenta una población de alrededor de 700 estudiantes de la carrera de educación básica de la institución de educación superior objeto de este estudio, una muestra no probabilística intencional de 90 estudiantes de sexto ciclo, alrededor de 30 estudiantes en cada uno de los tres paralelos. El paralelo uno y 2 fueron los grupos experimentales donde se aplicó el modelo y el paralelo 3 fue el grupo de control donde no se aplicó el modelo, pero sí se aplicó el cuestionario pretest y posttest para luego poder comparar. El procesamiento inicialmente se hizo con MS Excel, donde se vaciaron los datos. Luego se escaló al SPSS para un procesamiento más sofisticado de los datos, cuantitativos principalmente, y los datos cualitativos fueron procesados con inteligencia artificial. A nivel cuantitativo se utilizó estadística inferencial no paramétrica. A nivel cualitativo, básicamente un modelo de codificación, categorización e interpretación, y la integración de los datos se hizo vía triangulación. Acá tenemos las fases del trabajo de campo. En primer lugar, entonces se aplicó el pretest, que es este cuestionario ABEA, para saber cómo arrancaban los estudiantes antes de implementar el modelo, es decir, el tratamiento experimental, que es la fase 2. La fase 3 es concomitante con la fase 2, puesto que se fue evaluando el modelo de manera continua a través de los formularios FOCOE, FOCOL y FOAuto. Y luego, cuando terminó ya la experimentación que duró un semestre académico, se aplicó nuevamente el cuestionario ABEA para obtener los resultados posteriores en el post-test y poder compararlo frente a los resultados del pretest. Finalmente, se aplicaron grupos focales a los dos grupos experimentales para poder también obtener las percepciones de los estudiantes acerca del modelo, del desarrollo de las habilidades y de aquellos aspectos que desde su punto de vista debían ser mejorados en la propuesta de modelo. Entonces, este es un poco el diseño eh, experimental que se utilizó. Y como decía, el grupo de control pues no recibió el tratamiento, pero sí fueron sujetos de aplicación del pretest y el posttest. Quiero detenerme un poquito en esta diapositiva porque explica un poco el modelo estadístico que se utilizó para el procesamiento y el análisis cuantitativo, que yo diría que es el enfoque más fuerte dentro de este estudio, ¿no? Entonces tenemos un modelo cuan-cual, donde lo cuan tiene mayor preponderancia y claro, acá lo que utilizamos es varias pruebas. Como ya mencioné, en primer lugar,
la prueba de confiabilidad Alpha-Cronbach para determinar la confiabilidad del cuestionario ABEA, además de la evaluación vía expertos que se realizó. Después, obviamente, se aplicó la estadística descriptiva correspondiente para describir la distribución de los datos de los grupos, ver unas primeras tendencias, ¿no?, de resultados. Y aquí se aplicó, pues, media aritmética, por supuesto, acompañada de desviación estándar, mediana, moda, puntaje mínimo, máximo, rangos, etcétera, ¿no? Luego se aplicó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk. Esta es una prueba que permite reconocer si las distribuciones estadísticas de los datos son normales o no. Y si no son normales, pues eso nos obliga a aplicar pruebas de carácter, pruebas de carácter no paramétrico, como es el caso de Kruskal-Wallis, Wilcoxon y Mann-Whitney que utilizamos posteriormente. Efectivamente, las distribuciones no eran normales, por lo tanto, acudimos a este tipo de pruebas y en primer lugar, pues, utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis para determinar la equivalencia de los grupos. ¿Qué significa esto? Eh, Aplicamos el ABEA a los dos grupos experimentales y al grupo de control. Observamos cuáles fueron los promedios que obtuvieron en el cuestionario ABEA y esos promedios los sometimos a la prueba Kruskal-Wallis para determinar si había diferencias estadísticamente significativas en los resultados descriptivos de las medias aritméticas y desviaciones estándar que los estudiantes obtuvieron en esa preprueba. ¿Con qué objeto? Con el objeto de garantizar que los tres grupos ingresaran en las mismas condiciones de habilidad básica de escritura académica al experimento. Es decir, que no haya ninguno de ellos que esté más aventajado que otro. Y luego vamos a ver cuáles fueron los resultados. Después utilizamos la prueba de rangos firmados de Wilcoxon, que bueno, esa ya es una prueba que se utiliza en los resultados de la postprueba para determinar si las diferencias de preprueba y postprueba fueron significativas. Es decir, no es suficiente con mirar que la media aritmética de la preprueba sea menor que la media aritmética en la postprueba. O dicho de otra manera, que la media aritmética de la postprueba sea mayor que la media aritmética de la preprueba a través de estadística descriptiva, sino que para efectos de comprobación de hipótesis es necesario ir un poco más allá y utilizar este tipo de pruebas estadísticas no paramétricas. Luego utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis para comparar los tres grupos, ¿no?, en la postprueba. El grupo experimental uno, el 2 y el grupo de control, para mirar si esas diferencias que se observaban ahí eran o no eran significativas estadísticamente hablando, y por lo tanto se podría seguir abonando a una posible corroboración de la hipótesis de trabajo que se planteó y que ustedes ya deben haber intuido hace algunos momentos, ¿no es cierto? Se trata de que el modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje permite un mejoramiento significativo de las habilidades básicas de escritura académica. Pero claro, la prueba Kruskal-Wallis permite ver que hay diferencias entre los tres grupos, pero no nos permite ver en dónde están esas diferencias. Si están entre el grupo experimental uno y el grupo de control, o si están entre el grupo experimental 2 y el grupo de control, o si acaso hay diferencias entre los dos grupos experimentales. Eso no nos permite ver Kruskal-Wallis, nos permite mirar, tener una mirada general. Y por eso es necesario acudir finalmente a la prueba Udeman-Whitney, que esa sí nos permite hacer comparaciones entre pares de grupos, ¿no? Y entonces hicimos comparación entre el grupo experimental uno y el grupo de control para ver si las diferencias eran significativas, entre el grupo experimental 2 y el grupo de control para el mismo objetivo, pero también comparamos el grupo experimental uno y el grupo experimental 2 para ver en qué medida los resultados que obtuvieron eran, digamos, también equivalentes, ¿no? En la medida en que el MIEA haya tenido un similar impacto en esos dos grupos experimentales. Así que esto que estamos viendo aquí es el modelo estadístico que se utilizó para el procesamiento y análisis de los datos cuantitativos y como ustedes pueden ver, entonces es parte de la fortaleza de este estudio, así como lo es el cuestionario de habilidades básicas de escritura académica, que como les decía, a la luz de los tantos pilotajes que se hicieron con él y de los valores de alfa Cronbach, pues desde ya se constituye en un cuestionario estandarizado. Y llegamos ya entonces a los resultados, ¿no?
Como les decía, lo que hicimos inicialmente fue ver si los grupos eran, digamos, equivalentes, si estaban en las mismas condiciones. Así que aplicamos el cuestionario ABEA y obtuvimos que el grupo experimental uno tuvo un promedio de 5,39 sobre 10 puntos en el cuestionario ABEA. El grupo experimental 2 tuvo 5,81 sobre 10 y el grupo de control tuvo 5,31 inicialmente. Entonces, quisimos ver si esos tres promedios, acompañados de los otros estadígrafos descriptivos, eran estadísticamente significativos, ¿no? Diferentes estadísticamente significativos. Y para eso, como les mencioné, utilizamos Kruskal-Wallis y vimos entonces que no existían diferencias significativas entre los tres grupos. ¿Qué significa esto? Que los sujetos estaban en similares condiciones, que eran equivalentes en cuanto a sus ABEA antes del experimento. En consecuencia, las diferencias que se pudieron encontrar posteriormente en la postprueba se pudieron atribuir a la estrategia aplicada, es decir, al MIEA, y no a otras diferencias previas que los grupos hubiesen podido tener, es decir, entraron iguales al experimento. Este fue el primer resultado, digamos, halagüeño que tuvimos en nuestro estudio de investigación y lo que nos permitió seguir avanzando ya con la implementación del MIEA. Implementamos el MIEA y luego llegamos ya a los resultados de la postprueba y empezamos ya a comparar qué pasó descriptivamente e inferencialmente con cada uno de los grupos. Y aquí tenemos los resultados del grupo experimental uno. Fíjense en las columnas de la izquierda, tenemos en el gráfico la media aritmética en la preprueba de 5,39 y una media aritmética en la postprueba de 8,51. Aparentemente hubo, de hecho, estadísticamente en el marco de la descripción, o sea, con estadística descriptiva, ya se puede ver que hubo un mejoramiento, ¿no? Igual la dispersión de los datos disminuyó, la desviación estándar en la postprueba disminuyó. El puntaje mínimo que alcanzaron los estudiantes en la postprueba fue de 5,33 puntos sobre 10, el puntaje mínimo, frente a 2 puntos que alcanzaron en la preprueba, en la preprueba. El puntaje máximo alcanzado en la postprueba fue de 10 puntos frente a un puntaje máximo alcanzado en la prueba de 8,67 y la diferencia entre los que menos tienen y los que más tienen, entre el menor promedio y el mayor promedio, es decir, el rango fue de 4,67 en la postprueba, inferior a lo que se obtuvo en la preprueba. Es decir, que a la luz de todos estos datos descriptivos hay una diferencia. Sin embargo, para efectos de corroboración de la hipótesis es necesario aplicar pruebas inferenciales. Por lo tanto, tomamos estos datos y los sometimos a la prueba Wilcoxon para muestras relacionadas, en este caso para la muestra del grupo experimental uno en preprueba y postprueba, y el resultado fue de menos 0,01. Esto es menor a 0,05 y por lo tanto ese valor de significancia indica que hay una diferencia significativa en este caso. En este caso esa diferencia es significativa entre los puntajes de la prueba y la postprueba, lo que sugiere que la intervención, es decir, el modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje, tuvo un impacto positivo en la mejora de las habilidades básicas de este grupo experimental, del grupo experimental. Veamos ahora los resultados del grupo experimental 2. El grupo experimental 2 tuvo mejores resultados en la postprueba que el grupo experimental uno. Es decir, los dos mejoraron, pero el grupo experimental 2 mejoró un poco más. Veamos, la media aritmética es de 5,81 en la preprueba y 9,03 en la postprueba. Y claro, la dispersión menor, la desviación estándar mucho menor que el grupo experimental uno. Fíjense ustedes, 1,40 el grupo experimental uno, 0,99 el grupo experimental 2. El puntaje mínimo alcanzado por el grupo experimental 2 en la postprueba fue de 7,33, el grupo experimental uno fue de 5,33 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos que los dos grupos experimentales mejoraron, sin embargo el grupo experimental 2 tuvo ligeramente una mejora superior que el grupo experimental uno. Entonces, también los datos estadísticos descriptivos denotan diferencias entre preprueba y postprueba. Quisimos ver, necesitamos ver si esas diferencias son significativas para corroborar nuestra hipótesis y nuevamente sometimos esos datos a Wilcoxon y nuevamente obtuvimos pues
un valor de significancia menor a 0.001, lo que indica que la diferencia estadísticamente es significativa entre los puntajes de la prueba y la postprueba, lo que sugiere nuevamente que el modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje también en el grupo experimental 2 tuvo un impacto positivo en el mejoramiento de esas habilidades. Entonces, aquí tenemos ya los resultados de los dos grupos. Y luego, en esta diapositiva podemos ver al lado de la izquierda un cuadro comparativo de los estadígrafos descriptivos ya no solamente obtenidos en la postprueba, después del experimento, ya no solamente en el grupo uno, grupo experimental uno y 2, sino también en el grupo de control. Fíjense ustedes, la media aritmética en el grupo experimental uno fue de 8.51, como vimos anteriormente, en el grupo experimental 2, 9.03, ligeramente superior, y el grupo de control se mantuvo con 5.31, que es el mismo valor que obtuvo en la preprueba. ¿No? Esto obviamente nos permite darnos cuenta de que el modelo integrativo tuvo un impacto en los grupos experimentales. No lo tuvo, por supuesto, en el grupo de control porque a ese grupo no se le aplicó el modelo, ¿no? Sirve exclusivamente para efectos de comparación. Y al lado derecho tenemos este gráfico de cajas o bigotes donde se puede observar claramente el grupo experimental uno aquí a la izquierda, el grupo experimental 2 en el centro. Vemos la dispersión de los datos, ¿no? Del grupo experimental uno entre 8 y 10, los puntajes mínimos y máximos, la media aritmética de 8.51, el grupo experimental 2 con una dispersión menor, ¿no? Entre 9 y 10, es el grupo que mejor está, con una media aritmética de 9.03, y el grupo de control que se quedó como al principio, con una dispersión entre 4 y 6 puntos y una media aritmética de 5.31 puntos. Entonces, este gráfico de cajas de bigotes es claro para poder observar de manera, digamos, de una sola mirada los resultados del experimento, ¿no? Y claro, quisimos ver si esos resultados, si estos promedios que se obtuvieron en la postprueba eran significativos, ¿no? Si habían diferencias significativas entre los tres grupos, los sometimos a la prueba de Kruskal-Wallis y el resultado indicó que existen diferencias entre los tres grupos, definitivamente, ¿no? Que al menos uno de esos tres grupos es diferente que los otros. Eso es lo que nos dice Kruskal-Wallis. Pero queríamos saber entre cuáles de los grupos había diferencias o no. Queríamos saber si es que el grupo uno comparado con el grupo de control, denotaba una diferencia y qué tipo de diferencia, lo mismo el grupo 2 con el grupo de control y luego los dos grupos experimentales. Y para eso utilizamos Mann-Whitney y obtuvimos valores de significación que ustedes están viendo en esa tabla. Cuando comparamos el grupo experimental uno con el grupo de control, el valor de significación fue menor a 0.01%, lo que significa que hubo una diferencia significativa entre el grupo experimental uno y el grupo de control. Después hicimos la prueba con el grupo experimental 2 y el grupo de control, nuevamente significación menor a 0.001, por lo tanto hay diferencia significativa entre el grupo experimental 2 y el grupo de control. Y luego vimos si había diferencias significativas entre el grupo experimental uno y el grupo experimental 2, y aquí en cambio el valor es superior a 0.05, el valor es de 0.276, lo que sugiere que la intervención tuvo el mismo efecto, un efecto similar en ambos grupos experimentales. Este resultado refuerza la eficacia y consistencia del modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje, evidenciando su impacto positivo en el desarrollo de las habilidades básicas de escritura académica sin que haya variaciones de ninguno de los dos grupos, variaciones significativas en ninguno de los dos grupos experimentales. Entonces, como podrán ver hasta el momento, pues la hipótesis, al menos desde el punto de vista cuantitativo, completamente comprobada a partir de estos resultados. Y luego, pues también tenemos unos resultados que son propios del modelo como tal, porque hasta el momento hemos visto resultados de las habilidades básicas. Pero ¿qué pasó con el modelo? El modelo, como les decía anteriormente, tiene tres fases. Y esas tres fases se repitieron en 6 talleres. Y los estudiantes fueron evaluando cada fase, la fase de autoaprendizaje, de coaprendizaje y de coevaluación. ¿Qué dijeron los estudiantes acerca de estas preguntas que se les hizo con los cuestionarios FOAUTO, FOCOL y FOCOE? Entonces, cuando procesamos los datos obtenidos con el cuestionario de autoevaluación en la fase de autoaprendizaje, el 80.4 de los estudiantes dijeron que no habían tenido problemas en acceder a los recursos
tecnopedagógicos necesarios para realizar su aprendizaje autónomo, el 80,4%. Y solamente un 19,6% dijeron que habían tenido algo de problemas. No hubo un porcentaje que diga que habían tenido muchos problemas. Después, el 58% de los estudiantes, lo que se suma al 41,7% de los estudiantes, en un total de más del 90% de los estudiantes, indicaron que habían desarrollado un nivel de autonomía en el uso de las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Totalmente el 58% y medianamente el 41,7%. Solamente el 0,4% dijo que no habían desarrollado autonomía en el desarrollo de del uso de las herramientas de inteligencia artificial. Se utilizaron muchas herramientas de inteligencia artificial para el aprendizaje de las ABEA. Eh, Luego, el 86,2% señaló que se prepararon mucho y que son muy responsables para poder realizar su aprendizaje autónomo, el 86,2%, lo que implica, lo que sugiere que el modelo integrativo impulsó la autonomía, la responsabilidad, el compromiso individual de los estudiantes. Después les preguntamos acerca del grado de comprensión de los contenidos estudiados de manera autónoma. ¿Qué tanto comprendieron esos contenidos que estudiaron solitos, de manera individual? Y el 75% dijeron que el grado era un alto grado de comprensión y el 25% indicó que era un mediano grado de comprensión. Entonces, estadísticamente hablando, la mayoría indicaron que habían obtenido un alto grado de comprensión de los contenidos que estudiaron de manera autónoma. Ese 25% no es del esnable tampoco. De hecho, más adelante se toma en cuenta para poder afinar el modelo, ¿no? Y luego también se les preguntó acerca de la importancia que consignaban ellos a las actividades de autoaprendizaje. ¿Qué tan importantes eran para ellos esas actividades de autoaprendizaje? El 95,7% dijeron que eran muy importantes las actividades de autoaprendizaje. Entonces, como ustedes pueden ver, estos resultados nos permiten observar que el MIEA tuvo un impacto favorable en los estudiantes, al menos en la fase de aprendizaje autónomo. Veamos qué dijeron en la fase de aprendizaje colaborativo. Ahí también ellos trabajaron colaborativamente y al final tuvieron la oportunidad de coevaluarse, de decir qué tanto cada uno de ellos había participado, qué tan importante había sido su participación en los grupos colaborativos de aprendizaje y qué tan importante cada uno de ellos consideraba o considera la participación de sus compañeros en el grupo. Y entonces les preguntamos, ¿cuál consideras que fue tu nivel de participación en las actividades colaborativas, tanto en el aula como fuera de ella? Y el 89,5% dijeron tener un alto nivel de participación, en tanto que el 8% dijeron tener un nivel medio de participación. 89,5% alto nivel de participación, lo que denota que el modelo generó participación. También obviamente tiene que ver, cuando hablamos del modelo, hablamos en términos generales, pero tiene que ver con la planificación. Recuerden que cada una de los 6 talleres fueron planificados de manera detallada, con estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza, instrumentos, herramientas de evaluación, objetivos, etcétera, actividades, es decir, una planificación muy detallada a nivel pedagógico y didáctico. Después les preguntamos qué tan importante consideras que fue tu aporte individual para el desarrollo del producto académico grupal. El 93,1% dijo que consideraba que fue muy importante su aporte individual. Y les preguntamos también tu capacidad para expresar ideas de manera clara y constructiva durante el trabajo en grupo. ¿Se desarrolló medianamente, mucho o nada? Entonces, el 78,3% dijeron que la capacidad para expresar ideas de manera clara y constructiva durante el trabajo en grupo se desarrolló mucho, el 78,3%. Y el 19% dijeron que se había desarrollado medianamente. Les preguntamos también, ¿crees que hubo un intercambio mutuo y equilibrado en la retroalimentación entre compañeros? La retroalimentación que se daban cuando hicieron el trabajo en grupo. Y 95,3% dijeron que sí hubo un intercambio mutuo y equilibrado en la retroalimentación, lo que nos permite colegir que el modelo integrativo fomenta el trabajo colaborativo de manera
objetiva, pragmática, práctica. No es solamente una teoría. Efectivamente, cambia actitudes, desarrolla habilidades de escucha activa, de participación, de aceptación de las ideas, de aceptación de los errores, de aceptación de las ideas que tienen mayor argumentación, etcétera. Y finalmente les preguntamos cómo calificarías en general el aporte de tus compañeros a lo largo de las actividades grupales. El 73,6% dijeron que era un muy buen aporte, o sea, la mayoría dijeron que era un muy buen aporte, el 18,8% un buen aporte, el 4,3% un mediano aporte y ya porcentajes inferiores, un mal aporte y un muy mal aporte, ¿no? Entonces, entre el buen aporte y el muy buen aporte tenemos más allá del 90% del criterio de los estudiantes. Entonces, nuevamente el MIEA, así como en la fase de autoaprendizaje, acá también en la fase de coaprendizaje, nos deja ver que es un modelo que funcionó, que funciona para los estudiantes. Y finalmente tenemos los resultados en la fase de coevaluación. Recordemos que en la fase de coevaluación es donde los estudiantes utilizan el recurso taller de Moodle para coevaluar el producto académico de sus compañeros. Y aquí les preguntamos directamente qué tan conforme estás con los criterios de evaluación establecidos en la rúbrica del trabajo colaborativo. ¿Qué tan conforme estás? Hay que considerar que las rúbricas fueron siempre consensuadas, comentadas previamente con los estudiantes y los resultados de aquí tuvimos muy conforme en el 70,7%, conforme en el 27,9% y porcentajes inferiores los otros criterios. Entonces, muy conforme y conforme el 97,9%, casi 98%, ¿no? Tu capacidad para proporcionar retroalimentación constructiva y específica. ¿Cómo se desarrolló esa capacidad? Cuando hacen estos procesos de coevaluación, el docente programa el recurso taller para que cuando el estudiante le evalúe con un parcialmente o un no a otro de sus compañeros, tenga obligatoriamente que llenar un espacio donde coloque con absoluta claridad y objetividad por qué le puso esa calificación. Es decir, que le retroalimente de manera constructiva. Y bueno, otro de los elementos adicionales que quizás no mencioné antes es que en esta fase de coevaluación, los estudiantes que coevalúan no conocen a quién coevalúan porque los trabajos son subidos de manera autónoma. Es decir, que yo no sé quién me está coevaluando, ni los que están evaluando saben a quién están, totalmente anónimo. Así que el 80% de los estudiantes dicen que a la pregunta ¿cuál es tu nivel de aceptación de las retroalimentaciones? Dice que el 80,4% tienen un alto nivel de aceptación de las retroalimentaciones. Significa que el MIEA logró que los estudiantes desarrollen esta competencia también de retroalimentar, ¿no? En la fase de coevaluación no solamente sirve para calificar, para evaluar, sino que como estoy revisando los contenidos, estoy nuevamente estudiando. Estudié en la autoevaluación, estudié en la coevaluación, en el coaprendizaje y vuelvo a estudiar en la coevaluación, lo que significa que al final pues los contenidos en alto porcentaje son realmente significativos. Luego les preguntamos qué tanto aplicas las retroalimentaciones que has recibido en tus trabajos académicos, o sea, qué tanto aplicas lo que te dijeron tus compañeros y el 90% dice que las aplica mucho. eh, el 9,6% que las aplica poco y solamente un 0,4% un estudiante que dice que no las aplica, algún elemento, digamos, tangencial, ¿no? Digamos, más bien algún elemento eh, que pueda ser, pues, un poco, tal vez, por alguna otra causa. Y finalmente, ¿cuál es tu grado de familiarización y eficiencia con el uso del recurso taller de Moodle? Porque el estudiante también va aprendiendo cómo manejar este recurso, ¿no? Cómo está estructurado, cómo está programado por el profesor y en qué medida él debe desarrollar las diferentes actividades que le toca cuando coevalúa. El 60,7% dice que está muy familiarizado y eficiente, el 36,4% que está familiarizado y eficiente, es decir, el 96, casi el 97% están familiarizados y trabajan de manera eficiente con el recurso taller de Moodle y solamente el 2,9% dice que están medianamente familiarizados con el recurso taller. Entonces, esto en cuanto a los resultados obtenidos del modelo. Ya vimos entonces que la BEA dio resultados
Y ahora estamos viendo que el modelo también dio resultados. Pero este es un estudio mixto y se aplicaron al final también grupos focales. De hecho, eh, si bien hubieron dos grupos de alrededor de 30 estudiantes, dos grupos experimentales de alrededor de 30 estudiantes, pero cada uno de los grupos, de cada uno de los grupos se sacaron tres grupos focales, o sea que en realidad se hizo seis grupos focales, con 7 u 8 estudiantes cada grupo. Y aquí lo que se identificó ya una vez que se procesó la información después de haberla procesado fundamentalmente con inteligencia artificial, se logró identificar las siguientes dimensiones principales, ¿no? Una dimensión de motivación y compromiso, en donde se vio el incremento del interés por la escritura académica y una mayor disposición para participar activamente. Eso fue en resumen, en síntesis, lo que dijeron los estudiantes como resultado de estos grupos focales que se llevaron a cabo. Otra dimensión interesante tuvo que ver con la claridad en la estructura del aprendizaje. Y ellos indicaron que las fases del modelo, autoaprendizaje, coaprendizaje y coevaluación, se perciben como organizadas y coherentes. Las perciben como fases organizadas y coherentes. Y también expresar una valoración positiva de las rúbricas y de las orientaciones que el docente generaba a lo largo de todo el proceso. Otra dimensión interesante fue el valor que le dieron a la retroalimentación entre pares, a la retroalimentación que se daban entre ellos, especialmente en las fases de coaprendizaje y de coevaluación. E indicaron que la coevaluación fue vista como una oportunidad, los grupos focales señalaron que la coevaluación fue vista como una oportunidad para aprender del otro. Y también señalaron que hubo un incremento, un aumento de la reflexión crítica, la capacidad para reflexionar críticamente, el pensamiento crítico. Y finalmente, una dimensión relacionada con el desarrollo del pensamiento metacognitivo. Aquí hubo el reconocimiento de los propios errores, pero también de los propios aprendizajes, a partir de los formularios, especialmente de evaluación del modelo integrativo. Y también la mejora en la capacidad para autoevaluarse. También reconocieron un mejoramiento en la capacidad que se desarrolló en cada uno de esos para autoevaluarse. Entonces tenemos cuatro dimensiones fundamentales en las cuales se agruparon la mayor cantidad de las respuestas que dieron a las preguntas que se hicieron con la guía del grupo focal que se diseñó. Aquí tenemos una red semántica que un poco grafica, ¿no? Los resultados alcanzados con el grupo focal. Tenemos las percepciones de los estudiantes, el resultado central del proceso de enseñanza-aprendizaje, la metacognición, que fue en su orden lo más importante, es decir, la reflexión sobre los procesos del pensamiento. Después tenemos la claridad en donde reconocieron las instrucciones claras para el aprendizaje, y finalmente la motivación, en donde indicaron que había un impulso para comprometerse con su propio aprendizaje, ¿no? Algunas voces, quizá unas pocas citas, ¿no? Que hemos querido recoger. Hay muchas citas muy interesantes, citas textuales de lo que dijeron los grupos vocales. Por ejemplo, entre las principales, las que más me movieron, me gustaron a mí, fue esta que dice: me gustó revisar el trabajo de mis compañeros porque pude aprender cosas que yo no había considerado. Esto es fundamental. El momento en que revisa, uno se da cuenta de lo que uno mismo hizo mal en el trabajo, que por allá alguien ya le está coevaluando, y qué es lo que tiene que hacer para mejorar eso que está haciendo. Es un momento para estudiar, para profundizar, no solo para evaluar propiamente dicho. Después dice: sentí que el modelo me ayudó a entender mejor cómo escribir y cómo mejorar cada parte de mi texto. Y otro estudiante dice: antes solo escribía por escribir, ahora pienso en cómo y para quién estoy escribiendo. Ese para quién estoy escribiendo tiene que ver un poco con la teoría retórica de la escritura, ¿no? El poder definir claramente cuál es mi público objetivo, y el poder hacer todo el esfuerzo para que lo que estoy escribiendo sea claramente entendido, sea inteligible para ese grupo específico para quien estoy escribiendo. Y entonces, bueno, nos vamos acercando ya al final. La triangulación de datos confirmó la efectividad del modelo integrativo.
La complementariedad entre los hallazgos cuantitativos y cualitativos proporciona una visión integral del impacto del MIEA, permitiendo no solo evidenciar mejoras significativas en el desempeño de los estudiantes, sino también identificar aspectos claves para su optimización, para el mejoramiento del modelo, que por supuesto es perfectible. Este análisis respalda la aplicabilidad del modelo en futuros contextos educativos y subraya la importancia de integrar estrategias que equilibren el autoaprendizaje con una retroalimentación docente efectiva para maximizar sus beneficios pedagógicos. La hipótesis queda completamente corroborada. Los hallazgos que se obtuvieron corroboran nuestra hipótesis que, como ya mencioné, señala que la aplicación del MIEA mejora significativamente las habilidades básicas de escritura académica de los estudiantes universitarios. Desde el enfoque cuantitativo, los análisis estadísticos evidenciaron diferencias significativas entre los grupos experimentales y el grupo de control en la postprueba, con valores P menores a 0,05 en la prueba de Kruskal-Wallis y las comparaciones por pares con Mann, Whitney y Yu. Estos resultados indican que los resultados que participaron en la intervención con el modelo lograron mejoras sustanciales en sus habilidades de escritura académica. Desde la perspectiva cualitativa, los grupos focales confirmaron estas tendencias, pues los estudiantes expresaron que la implementación del modelo contribuyó significativamente al desarrollo de la coherencia, la claridad y precisión gramatical en sus textos. Además, identificaron la coevaluación y el uso de herramientas tecnológicas como factores clave en la mejora de la escritura. Y ya llegando a las conclusiones, entonces decimos que el MIEA, el modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje, potencia el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. El aprendizaje autónomo, el aprendizaje significativo y el aprendizaje colaborativo. El modelo promueve, en efecto, un rol activo del estudiante en la construcción del conocimiento, integrando fases secuenciales que estimulan la autorreflexión, el diálogo entre pares y la mejora continua. Conclusión relacionada con varias de las teorías, pero principalmente con la teoría constructivista de Piaget, que es parte de la fundamentación de nuestro estudio. Después tenemos una segunda conclusión que dice que el modelo mejora significativamente, o sea que existe una mejora significativa en las habilidades básicas de escritura académica. Los resultados cuantitativos muestran incrementos notables en el desempeño escritural de los grupos experimentales respecto del grupo de control, especialmente en criterios como coherencia, argumentación y uso de fuentes. La coevaluación se consolida como estrategia de aprendizaje formativo. Definitivamente la coevaluación es una de las experiencias más interesantes que particularmente yo he podido vivir y tener a lo largo de este experimento, porque he podido ver que esa estrategia que antes yo mismo no la utilizaba mucho, tiene gran potencial para lograr aprendizajes de carácter significativo, es decir, aprendizajes útiles y duraderos, ¿no? Esos son los aprendizajes significativos, de acuerdo a los enunciados del propio Auswell. Más allá de ser una herramienta de evaluación, la coevaluación fomentó la metacognición, el juicio crítico y la comprensión de los criterios de calidad en la escritura académica. El uso de tecnología y plataformas de inteligencia artificial fortalece la retroalimentación y la autorregulación. La integración de tecnologías digitales e inteligencia artificial contribuyó el seguimiento individualizado del proceso de escritura, ampliando las oportunidades de mejora autónoma. El MIEA, el modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje, es replicable en otros contextos de educación superior por la flexibilidad que hemos visto y por los resultados tan contundentes que hemos visto a nivel cuantitativo y cualitativo. Podemos decir que el MIEA es altamente flexible, ¿no? La estructura del MIEA es completamente flexible, su fundamentación teórico-práctica, y por su fundamentación teórico-práctica, el modelo puede adaptarse a diferentes áreas del conocimiento que requieran fortalecer procesos de escritura, pensamiento crítico o aprendizaje activo. Es decir, no, como decía anteriormente, no solamente para fortalecer habilidades básicas, sino para fortalecer cualquier competencia que sea menester dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente de la escritura académica, sino de cualquier asignatura. Y yo diría no solamente a nivel universitario, sino que por tratarse de habilidades básicas de escritura académica, en ese caso podría aplicarse perfectamente
a nivel de bachillerato. Entonces, este es el proceso, estos son los resultados que quería compartir con ustedes. Agradecerles mucho por la atención y disponible, Jimena. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Iván. Tenemos acá una pregunta del público que dice, Daniela, buenas tardes, saludos desde Colombia. Excelente temática. Me gustaría saber qué opina el doctor acerca de la gamificación como herramienta para la mejora de la producción escrita. Asimismo, muchas gracias por compartir la información. Gracias por la pregunta. Bueno, la gamificación es otra de mis pasiones, ¿no? He logrado mirar en la gamificación realmente una potencialidad metodológica vasta para lograr aprendizajes significativos. Eh, lo que yo podría decir es que la gamificación no hay que entenderla únicamente o asociarla únicamente con tecnología. Muchas veces cuando hablamos de gamificación lo asociamos con herramientas tecnopedagógicas por lo general, pero la gamificación bien puede llevarse a cabo también de manera analógica, ¿no? Si yo puedo crear un juego en donde los estudiantes puedan ir cumpliendo determinadas metas y recibiendo retroalimentación cada vez que cumplen una meta o regresándose al principio para volver a iniciar la etapa y de tal manera que al final se pueda lograr un objetivo de- de enseñanza y de aprendizaje preestablecido. En el caso de la escritura académica, ¿por qué no? No la he aplicado, pero creo que sería un motivo ya de pensar en un nuevo experimento, ¿no? Creo que la gamificación sería una muy buena opción y yo personalmente la aplicaría de manera analógica, más que tecnopedagógica, porque para lo tecnopedagógico pues tenemos el modelo integrativo de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias por su respuesta. Aquí Lucía dice, felicitaciones, doctor Pazmiño, por su brillante exposición. Mientras hacía su exposición, me preguntaba, ¿cómo contribuye un modelo integrativo de enseñanza y aprendizaje al desarrollo efectivo de las habilidades básicas de escritura académica en estudiantes de educación superior en el contexto de las demandas comunicativas del siglo XXI? Bueno, los resultados del experimento son clarísimos en ese sentido, ¿no? Hay eh, una relación directa entre un modelo que logre integrar metodologías activas, es decir, que no solamente se trabaje en grupos cooperativos por un lado, o aprendizaje basado en proyectos por otro, o aprendizaje basado en problemas por otro, sino que se integren todas estas metodologías con un solo objetivo que sea, por ejemplo, en este caso, en el caso de nuestro experimento, el mejoramiento de las habilidades básicas de escritura académica. Y cuando veíamos en la problemática eh, las repercusiones que tienen estas deficiencias escriturales en los futuros profesionistas, vemos precisamente que cuando esas deficiencias no son superadas a lo largo de la educación superior, definitivamente el profesionista sufre esas consecuencias cuando ya está en el campo laboral. Las exigencias del siglo XXI son muchísimas, ¿no? De hecho, cuando hablamos de los objetivos educativos para el siglo XXI, de lo que estamos hablando es de competencias de carácter blanda, de destrezas, de habilidades de carácter blanda, y una de esas son las destrezas comunicativas. Entonces, el aprender a escribir académicamente definitivamente mejora también las herramientas que el estudiante puede ir acumulando para poder expresarse de mejor manera también en la oralidad. Muchas gracias por su respuesta. Aquí Fernando pregunta, ¿qué tan importante es generar y gestionar un sistema en el que podamos ir haciendo la participación de los estudiantes para que tengan las bases respecto a su aprendizaje individual y colectivo, desde que empiezan su educación básica, pero también el involucramiento de los padres en conjunto con los docentes? Con esto se pueden llegar a obtener mejores resultados aplicando los diferentes estudios o experimentos teniendo una herramienta actual como lo es la inteligencia artificial. Por supuesto, claro que sí. De hecho, a decir de los hermanos Johnson y Johnson y todos los estudios que se están generando en Proyecto Cero, que es esta escuela de posgraduados en educación de la Universidad de Harvard, todo apunta hacia el trabajo colaborativo
Y todo apunta también a la involucración, al involucramiento sí o sí de los padres de familia dentro del proceso. Y aquí les quiero decir algo a los escuchas ecuatorianos, a quienes nos están escuchando y que provienen de acá de mi país. El currículum nacional que fue implementado en el 2016, más allá de las debilidades que se le pueda observar, de los señalamientos que se pueda hacer, etcétera, eh, quizá lo que propugna y lo que tiene en su fundamentación es la participación sí así de los padres de familia. Ese perfil ideal del bachiller ecuatoriano no se puede conseguir exclusivamente con el profesor en el aula, sino que tiene que ser un trabajo conjunto con los padres de familia y también con las herramientas de las que dispone ahora el estudiante. Recordemos que los estudiantes son de otra generación. Muchas veces lo que el profesor está adelante tratando de explicar al estudiante ya lo sabe, y lo sabe porque hizo dos clics por ahí o le escribió una frase bien escrita, un prompt bien escrito a una inteligencia artificial y se lo explicó en menos tiempo y con mucha mayor claridad. Entonces, en ese sentido también valga la oportunidad para decir que el docente cumple un rol completamente diferente, ¿no? Ahora sí tiene que cumplir un rol de guía, de facilitador, de mediador, como lo decía Brunner, como lo decía Vygotsky en su zona de desarrollo potencial, ¿no? Ahora sí le toca ser un mediador, no un magister Dixie, ya no hay magister Dixie, quizás ni la propia IA es magister Dixie, muchos que utilizamos permanentemente los programas de inteligencia artificial podemos incluso identificar errores porque son programas que están permanentemente aprendiendo. Entonces, sí, el involucramiento de los padres de familia, el trabajo colaborativo desde las edades tempranas y el uso de las herramientas tecnopedagógicas y de la inteligencia artificial en el marco, por supuesto, de un uso ético y responsable son elementos sine qua non en un proceso educativo contemporáneo. Muchas gracias, estimado doctor Iván. Aquí preguntas, saludos de Jafet y Rodrigo desde Ecuador. La pregunta es la siguiente. Tomando como base la teoría de las inteligencias múltiples, ¿qué herramienta o estrategia metodológica se puede utilizar para que la MIEA diversifique su alcance y aumente su impacto en cada uno de los 7 estilos de aprendizaje? Muy interesante. Eh, Lamentablemente no existe todavía un cuestionario estandarizado que haya sido creado por el propio autor Gartner de las inteligencias múltiples, porque si lo hubiese, la respuesta a esa pregunta sería mucho más fácil. Entonces utilicen el cuestionario, determinen cuáles son las inteligencias y luego en las actividades de las microplanificaciones diversifiquen las actividades de acuerdo a la forma que cada estudiante tiene para aprender o cada grupo de estudiantes tiene para aprender. Eh, pero sí podría recomendar, por ejemplo, el cuestionario de Joni y Alonso para la determinación de los estilos de aprendizaje, que es el cuestionario CHAEA, que funciona en el marco de otra clasificación distinta a la de las inteligencias múltiples, pero que es una clasificación de estilos de aprendizaje muy aceptada a nivel global en el campo de la educación. Esa clasificación denota que hay sujetos que aprenden desde el punto de vista activo, otros que aprenden desde el punto de vista reflexivo, otros que aprenden desde el punto de vista teórico y otros que aprenden desde el punto de vista pragmático. Y este cuestionario, el cuestionario Chagea, permite determinar qué tipo de estilos de aprendizaje tiene cada estudiante, pero también se puede calcular cuál es el estilo de aprendizaje promedio de todo un grupo. Entonces, por ejemplo, si yo determino que este grupo tiene mayormente una predisposición a tener un aprendizaje eh, pragmático, o sea, que ellos aprenden haciendo, entonces yo en el MIEA, voy a darle mayor carga a las actividades de carácter práctico, porque ese grupo, la mayoría, tienen ese estilo de aprendizaje pragmático. Pero eso no significa que tenga que descuidar actividades para los activos, para los reflexivos y para los teóricos, porque eso significaría estarles excluyendo del proceso. Y la idea de Joni Alonso y del propio Kolb, cuando planteó este modelo experiencial de aprendizaje, fue que todo el proceso esté revestido por actividades diversas que en algún momento favorezcan a cada uno de los grupos en sus estilos, ¿no? Eso, digamos, sería más real, dado que existe el cuestionario Chagea y existe un modelo experiencial de aprendizaje, lo que no sucede en el caso de las inteligencias múltiples, que es
una propuesta planteada, coherente, interesante, pero que últimamente, nada más, hace no más de 10 años, recién ha venido siendo tratada de adaptar al campo educativo. Inicialmente no fue creada para el campo educativo y que por lo tanto todavía no desarrolla estas instrumentaciones que sí las necesitamos, ¿no? Nosotros entramos y googleamos, como decimos habitualmente, y decimos cuestionario para inteligencias múltiples de Gartner, y salen un montón de cosas ahí, pero ninguno de esos instrumentos son todavía estandarizados y el propio Gartner no lo ha propuesto. Esa sería la respuesta general. Muchas gracias, estimado doctor Iván. Ismeria pregunta, muy buenas tardes, estimado doctor Iván. ¿Qué opina usted que en los establecimientos educativos públicos, al llegar al primer semestre de educación superior, existen estudiantes con falencias de lectura porque están inmersos a la tecnología? ¿Existe alguna forma de que les guste la lectura? Un saludo cordial desde Quito. Sí, es parte del problema que nos llevó a desarrollar todo este estudio. El tema de la lectura está muy asociado también con el problema de la escritura, ¿no? Entonces, claro, quien no escribe bien seguramente es porque no tiene la costumbre, el uso de leer. Y así como el tema de la escritura, el tema de la lectura también es algo que lo venimos arrastrando desde la educación básica, desde el bachillerato, desde los niveles inferiores, ¿no? Yo puedo ver, por ejemplo, que se solicitan las listas de útiles, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8 libros de lectura, pero también puedo ver que al final del año muchos de esos libros ni siquiera han sido desempaquetados. Entonces, me parece que en gran medida se está cumpliendo con ciertas exigencias formales del sistema educativo, pero ya en la práctica muy poco se lleva a la lectura. Entonces, hay que fomentar la lectura desde los niveles inferiores para que no acarriemos este problema en el nivel superior. Y hay cosas prácticas, pragmáticas, útiles que se pueden hacer. En algún momento, ya en dos instituciones educativas, cuando he tenido la oportunidad de ser rector, vicerrector o coordinador académico en estas instituciones, en estas unidades educativas, hemos implementado el minuto de la lectura, un proyecto que implica que durante los 5 primeros minutos de la jornada de clase de todos los días, los estudiantes tienen que leer algo. Ese algo, por supuesto, es filtrado previamente por los tutores, etcétera. eh, y, y al principio, claro, genera resistencia porque los niños no quieren. Pero después, sobre la base de seguir insistiendo, los estudiantes llegan a quejarse incluso de aquellos profesores que no quieren darles ese tiempo, ese espacio de tiempo para leer. Claro que hay también mecanismos de control, es todo un proyecto, ¿no? Y para que el chico no simplemente abra el libro y se quede viendo la hoja, sino que realmente lea. Entonces hay mecanismos ahí, pero se pueden hacer. ¿Y dónde se tienen que hacer? Allá atrás. Porque el problema no es tanto, o sea, el problema no es tanto de la universidad. El problema lo vive y lo tiene que afrontar la universidad como con propuestas como el MIEA. Pero ya quisiéramos que el estudiante venga con buena lectura y buenas habilidades básicas de escritura académica desde el primer año de las diferentes carreras universitarias. Lamentablemente no es así. Entonces, lo que está sucediendo está más atrás. Y es ahí, más atrás, donde hay que trabajar. Muchísimo, muchísimo. Muchas gracias, estimado doctor Iván. Y vamos con la última pregunta para finalizar la ronda de preguntas. Y Hugo menciona, muy buenas tardes, ¿qué herramienta de inteligencia artificial utilizaron para los datos cualitativos? Bueno, se utilizó ChatGPT para los datos cualitativos, ¿no? Se hizo la transcripción a través de algún otro software y luego esa transcripción se le pasó al ChatGPT. Y luego, pues con un conjunto de prompts muy bien diseñados, pues se le fue pidiendo que categorice, que extraiga respuestas comunes, que sintetice, que analice, etcétera, ¿no? Para tener la información básica que nos permitió luego eh, eh, elaborar la triangulación con los datos cuantitativos. Correcto. Muchísimas gracias, estimado doctor Iván. Terminamos con la ronda de preguntas. Si me permite compartir la pantalla para proseguir con el evento. Por supuesto, Jimena.
Muy bien, a todas las personas que desean ingresar a nuestros próximos eventos lo pueden hacer por medio de nuestra página web, ingresando a wix.edu.mx por el sector de comunidad Wix Red Alumni, o pueden escanear este QR que ven en pantalla. El certificado de participación. En un plazo de 5 días hábiles recibirán un correo electrónico con su certificado de participación y la grabación de la conferencia. Aquí les dejo mi correo electrónico por si tuvieran alguna duda o consulta. Y llegamos al final del evento, sin más que agradecer a todas las personas que participaron en la conferencia del día de hoy y al doctor Iván Pazmiño por brindarnos esta excelente ponencia y también por compartir todo este conocimiento con todas las personas que estuvieron el día de hoy presentes. Doctor Iván, ¿tuviera algunas últimas palabras para despedir a nuestro público del día de hoy? Sí, gracias Jimena, ¿no? Agradecer a toda la gente que ha estado asistiendo a esta ponencia. Solamente pues decirles que ojalá haya quedado alguna chispita de curiosidad de tratar de hacer algo diferente en nuestras aulas. Es posible hacerlo y que alcanzar todas esas teorías que hablamos todo el tiempo los educadores es posible si con un poco de creatividad y un poco de compromiso por esta profesión que tanto amamos, que es la docencia. Agradecer a Wix también, ¿no? Por el espacio, a la red Alumni, a usted, Jimena, a todos y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted, estimado doctor Iván, y a todos ustedes por haber participado. Al finalizar este encuentro se va a abrir una encuesta de satisfacción, la cual vamos a agradecer mucho su tiempo y llenado del mismo. Que tengan muy buenas tardes a todos y los esperamos hasta un próximo encuentro. Hasta pronto. Gracias.